De la discusión sobre la disminución del presupuesto de educación. Bueno, el país va a terminar con un déficit presupuestario de 47 mil millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de una discusión en un país donde sobra el dinero, sino en un país donde el presupuesto es deficitario. 47 mil millones de pesos, porque en el presupuesto complementario estamos hablando de un incremento de unos 110 mil millones para el presupuesto complementario, unos 60, una parte de esos ingresos se sustentan con el incremento de actividades económicas que estaban presupuestadas con unos ingresos más bajos, van a dar como 66 mil millones más de lo que se presupuestó. Entre un complemento y lo otro, al tener un presupuesto de 110 mil, 114 mil millones, ahora aumentado, quedamos con un déficit de 47 mil. Entonces, en esa circunstancia estamos discutiendo si dejamos dinero de sobra en educación para no hacer nada, para que esté ahí, para no hacer nada, sino para que esté ahí. Esa es una discusión que políticamente no debía estarse produciendo, porque los actores políticos debieron ser convocados a una mesa y ponerse de acuerdo con relación a esa situación. Ponerse de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí es más importante la pose que la realidad. Sobre el 4%, yo no quiero culpar a la sociedad civil, porque no voy a decir ahora que eso fue una imposición de la sociedad civil, del movimiento del 4%, que hizo que a partir del 2013, y lo querían a partir del 2012, pero que hizo que a partir del 2013 el presupuesto de educación creciera en un 70%. ¿Por qué la principal responsabilidad yo no se la voy a echar a lo que promovieron ese movimiento? Porque los que promovieron ese movimiento no hicieron otra cosa que llamar a los políticos al cumplimiento de una cosa que ellos habían aprobado y no habían cumplido. Con esa alegría con la que solemos hacer las cosas, creyendo que ahí se resuelven los problemas, de muy graciosos aprobamos la ley 6697. Estoy hablando de una ley de antes de la finalización del siglo XX. 6697. ¿Qué establecimos en esa ley 6697? Que en educación, pues se iba a invertir un 16% de los gastos presupuestarios del gobierno o un 4% del PIB, y que íbamos a escoger lo que fuera mayor de los dos. Eso se aprobó en el 97. El compromiso de la ley era que en 1999 eso tenía que entrar en vigencia, que el nuevo milenio tendría que sorprendernos a nosotros con la aplicación de esa ley. Sin embargo, la ley no se aplicó. La ley no se aplicó y a partir del 2009 empezó a generarse este movimiento que llamaba a la aplicación de esa ley. De manera que el 4% no fue una imposición de las sombrillas amarillas. No, fue una aprobación de los políticos.
previamente. Y entonces, después que se aprobó, vinieron otras reflexiones. Pero las movilizaciones, las revueltas, no hacen otra cosa que, y cuando tienen consistencia, la consistencia se las da un derecho teóricamente, legalmente, jurídicamente aprobado que en los hechos se desconoce. Entonces eso le da base a un movimiento, porque tiene una base real. Está reclamando la aplicación de una ley. Y se supone que esa ley se pensó muy bien antes de concebirla. Uno se supone. Cuando esto se hace ya, digamos, un tema mediático tan fuerte que no se podían hacer reflexiones sin lo que ocurre siempre, los encasillamientos, el que dijera, mira, como en mi caso, que las reflexiones de Leonel Fernández llamé a atenderla, a que no se lanzaran a un baúl, que él advertía que el asunto no era establecer el 4% o cumplir con eso, que eso estaba ahí, pero que el asunto no era cumplir con eso, que era mejor de manera paulatina ir produciendo incrementos, pero que ese gasto tenía que ser planificado, que no se haría nada sencillamente con establecerlo, con empezarlo a aplicar, porque eso no nos conduciría a ningún éxito. Que lo advirtió. Pero ¿qué pasa? Que en esos momentos pasa lo que vive pasando aquí con el debate. O aquí no, en el mundo. Y hay que acostumbrarse a eso en la democracia. Porque vienen los encancillamientos. Tú abogas por el respeto al debido proceso en las cuestiones judiciales, tú apoyas la corrupción. Tú quieres que en este país haya orden migratorio, reglas claras, pero que el país ejerza realmente su soberanía en términos migratorios. Tú eres antihaitiano. Tú, pues en este caso, hace cualquier reflexión o la hacía en esos momentos con relación a este tema y olvídate, tú eras un individuo del atraso, de la caverna, apoyador de los peores intereses y una serie de cosas, porque lo que estaba de moda, lo progre, lo novedoso, era el apoyo a que se cumpliera la ley del 4%. Todo lo demás era atraso y no había incluso audiencias que estuvieran muy prestas a escuchar eso. Todo el mundo estaba en otra cosa. Resulta ser que hemos invertido el 4% en eso. Estamos hablando de que habremos destinado más de 1,000 millones a la educación desde entonces. Más de 1,000 millones a la educación, y los resultados no son distintos de la situación que teníamos antes. En muchos casos lo que hemos tenido es más derroche. Aunque hay una obra de infraestructura que se hizo ahí escolar, hay unos intentos de unas cuestiones, pero como esas cosas no han sido sistematizadas, ahora tenemos un dinero que sobra en educación, que no hay posibilidad de invertirlo. Lo racional es que eso se destine a otra cosa, y estamos discutiendo si eso es pertinente o no. Si eso es pertinente o no. Bueno, si no es pertinente, lancémoslo al zafacón, dejémoslo ahí que no haga nada y que se lance al zafacón, o que necesitando un país que tiene que terminar con un déficit de 47,000, disminuir ese propio déficit
pues no lo haga. No lo haga porque eso se va contra una corriente, que la corriente dice que hay que dejar eso ahí, aunque no sirva para nada, porque no va a servir para nada. Absolutamente para nada va a servir. Entonces, me sorprende, sin embargo, me sorprende, y ojalá podamos conversar con el ministro del INE, de Obras Públicas. Me sorprende que entre las entidades que le haya sobrado dinero, Obras Públicas, que le hayan sobrado más de 3.242 millones de pesos, porque lo que pasa con Obras Públicas tradicionalmente es que le hace falta dinero. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, eficiencia o hubo cosas no ejecutadas. Eso es sorprendente, me sorprende. En el caso de el Ministerio de Obras Públicas no tengo los conocimientos de lo que ha pasado ahí. Al Ministerio de Trabajo también le sobró dinero, le sobraron 1.049 millones, le sobraron al ministerio. Al de Energía y Minas le sobraron 695 millones. Y bueno, a Hacienda le sobraron 10 millones de pesos. Entonces, todas estas cosas es la que se está planteando junto con el caso de educación, destinarlo a cuestiones que son prioritarias y entonces ya ver el año próximo cuál es la situación en el modelo en educación. Yo no veo ningún inconveniente en que eso se haga, pero ya ustedes saben que políticamente es una decisión que será satanizada. Es mejor, dirán, que esos cuartos se queden ahí para no hacer nada. Para no hacer nada. Y entonces después que aprobamos eso, sabiendo que no se iba a hacer nada, cuestionaremos a los que no hicieron nada. Cambio y fuera.